Bueno, mi nombre es Marcelo de la Jara, soy investigador aquí en el CEDI, trabajo en temas de movilidad social, pero intersectados con cuestiones de mercado laboral y crecimiento económico. Lo que les voy a mostrar hoy es un trabajo que hemos venido haciendo con Dositeo Graña, que está por aquí sentado, colaborador mío aquí en el CEI, y en parte con Ángel Espinosa también, alrededor de algunos datos de la ENOE que no habían sido explorados hasta ahora para tener más información acerca de la situación laboral de algunos grupos vulnerables, que por cierto son grupos que tienen muy baja movilidad social. Entonces, un poco la motivación del trabajo es, habíamos iniciado con la idea de tener como un indicador, usar la ENOE, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es trimestral, para tener un indicador trimestre con trimestre de algunas condiciones en el mercado laboral que pudieran estar afectando la movilidad social. Es decir, la movilidad social es, como vieron en las pláticas previas, es un proceso muy lento que se produce básicamente de una generación a otra, ¿de acuerdo? Pero qué tanta movilidad social hay o no en una economía, pues depende también cómo funciona el mercado laboral. Entonces, siguiendo un poco esa intuición, nos metimos un poco en la ENOE para ver qué indicadores de la ENOE nos resultaban útiles para dar un seguimiento a lo largo del tiempo, a ver si las condiciones iban mejorando o no. Y resultó que las variables o la información que es útil para pensamos para una visión sobre lo que está pasando con ciertos grupos, su movilidad social, etc., solo se reporta en el primer trimestre del año en un cuestionario ampliado. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que nos llevó luego es a analizar la evolución de algunos indicadores, de algunas informaciones que les voy a presentar ahora, anualmente. Es decir, en lugar de tener una frecuencia trimestral, tenemos una frecuencia anual. Y eso tiene mucho sentido ya de por sí, o sea, el hecho de que la ENOE capture alguna de estas cosas ya es una cosa importante, aunque lo haga una vez al año, ¿verdad? Bien, entonces, como les decía, la intuición es que la movilidad social pues, se realiza en el mercado laboral. La inmensa mayoría de la gente tiene su trabajo, su ingreso lo va a obtener en el mercado laboral. Entonces, dependiendo de cómo funcione el mercado laboral, en particular, pues, cómo sea el acceso al mercado laboral, el primer trabajo de las personas, su trayectoria laboral, eso nos va a dar pistas acerca de si hay posibilidades de movilidad social para las personas. En particular, si tenemos grandes grupos en la sociedad con problemas o con bajas oportunidades de participar en el mercado laboral o una alta probabilidad de tener carreras laborales poco exitosas, entonces eso ya de por sí nos está diciendo que la movilidad social va a ser difícil. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los factores que pueden estar limitando la participación laboral y que ponen en riesgo las oportunidades de experimentar una historia de empleo exitosa, más allá de la educación propiamente? Nosotros hemos empezado por ese punto, es decir, sabemos que la educación pues, es una herramienta fundamental de movilidad social, pero más allá de la educación, ¿qué otros elementos pueden estar afectando a las personas en su participación en su carrera laboral? Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en un grupo en la ENOE de los que están inactivos. Es decir, fuimos a ver qué pasa con aquellos grupos de personas en edad de trabajar, es decir, que tienen entre 15 y 64 años, que son los que están en la ENOE, y que están inactivos, es decir, no están trabajando, no están buscando trabajo, pero declaran que les gustaría trabajar.
y declaran que necesitan trabajar, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue concentrarnos en las razones que ellos dan para esa imposibilidad de participar o de trabajar. Directamente. Y lo que... Esto es una... Aquí pueden encontrar algo sobre el ENOE, el cuestionario ampliado. ¿No es cierto? Ahí me voy a detener un segundito aquí. Como dije, la ENOE es trimestral, es una encuesta representativa a nivel nacional sobre las características ocupacionales de la población en edad de trabajar. Esta encuesta se levanta desde el año 2005 y tiene básicamente dos cuestionarios. Un cuestionario sociodemográfico, donde se le pregunta a los entrevistados sobre su familia, su edad, su nivel educativo, dónde vive, etcétera, etcétera. Y luego los cuestionarios básicos y ampliados sobre la situación ocupacional de las personas propiamente dicha, ¿verdad? Y como les decía, el cuestionario ampliado es donde están las variables de interés para nosotros. Esta pregunta de ¿por qué usted está inactivo, pero le gustaría trabajar o desea trabajar y te dicen que sí, y las razones de eso lo encontramos solo en el cuestionario ampliado. Luego también nos dimos cuenta que este cuestionario ampliado ha ido cambiando con el tiempo, particularmente los dos primeros años de la encuesta, el 2005 y el 2006, son muy distintos de los cuestionarios que vinieron después del 2007 hasta el presente. Entonces nos concentramos en la información que hay desde el 2007 para aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos encontrado? Una cifra bastante importante de los inactivos en edad de trabajar y que quieren trabajar es lo que encontramos, una cifra muy grande, 23.3%, ¿no? Es decir, prácticamente 1 de cada 4 personas en edad de trabajar que están inactivas desearían estar en el mercado laboral, pero aducen razones para diferentes razones para no estar en el mercado laboral. Y ahí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué tan grande es este grupo? ¿Qué tan grande es este grupo? Y eso lo podemos ver en este 23% es qué tan grande es en relación a otros parámetros del mercado laboral. Y aquí, por ejemplo, si vemos la participación laboral en México, en la población de 15 a 64 años. Es decir, esta es la PEA, la tasa de participación laboral de la población de 15 a 64 años. Y como vemos, en México esta tasa es relativamente baja comparada con otros países latinoamericanos grandes como Colombia o como Brasil, y es más baja que la de los países más desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos y Noruega, que tiene una tasa muy alta de participación. Sobre el tema de Noruega voy a volver en las conclusiones. Pero básicamente, ¿qué implica que tengamos esa cifra de población de 23.3% que desearía trabajar pero que no trabaja? Bueno, primero que nada, a eso les vamos a llamar excluidos del mercado laboral, de alguna manera, están excluidos, porque que querrían trabajar o desean trabajar pero no pueden trabajar, no pueden participar en el mercado laboral. Se sienten excluidos, entonces le vamos a llamar excluidos del mercado laboral. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, si ese porcentaje de la población de los inactivos en el mercado laboral, si tuvieran una participación laboral, la tasa de participación laboral en México aumentaría a 71.6%. Es decir, en parte, de hecho aumentaría en 8.6 puntos porcentuales. Es bastante. Tenemos una tasa de participación de 63%, eso aumentaría en 8.6 puntos porcentuales hasta 71.6%, lo cual ya situaría a México un poquito por encima de los otros países latinoamericanos que están aquí, muy cercano a la cifra de Estados Unidos. Es decir, sí se puede identificar de alguna manera la importancia de este grupo viendo qué implicaciones tendría si estuvieran activos en el mercado laboral. Es importante este grupo, 8.6 puntos porcentuales aumentaría la tasa de participación si todos ellos
resolvieran ese problema que dicen que tienen. ¿De acuerdo? Ahora, entre las razones mencionadas por los excluidos, aquí hay una parte importante de ellos, lamentablemente, no da una respuesta de por qué. O sea, cuando le preguntan, ¿y entonces por qué no estás trabajando? ¿O por qué no buscas trabajo? Una parte importante, alrededor del 40%, no contesta, no da una respuesta. Entonces, sobre el resto, algunos dicen, por ejemplo, que por razones personales simplemente, otros dicen aducen razones de mercado, no hay trabajo o ese tipo de cosas. Otra razón importante era que no era tan importante. Básicamente, o razones personales o razones de mercado, etc. Pero hay un grupo grande que es el 40% de ellos que sí dan razones. ¿De acuerdo? Perdón. Casi el 60% dan razones, pero el 40% de todos estos excluidos aducen razones que nosotros típicamente ligamos con un problema de movilidad social, ¿no? Ese es el grupo en el que me quiero concentrar. Otra vez son aquellos que se sienten excluidos del mercado laboral y dan alguna razón asociada con factores de baja movilidad social. Esos factores, los tenían listados aquí en la primera slide, son estos que están aquí. Son problemas, la gente dice, bueno, tengo un problema de educación o formación. Muchos dicen, no encuentro un trabajo de lo que yo sé hacer. O mi nivel educativo no logro encontrar trabajo para mi nivel educativo. O no tengo conocimientos suficientes. A esos los hemos agrupado en el grupo de educación y formación inadecuados. Otros se dicen discriminados por razón de edad y apariencia. Por mi edad no puedo participar, o porque me discriminan por mi apariencia. Otros, las mujeres, por ejemplo, sufren de algún tipo de desigualdad de género, ¿de acuerdo? Se dicen discriminadas por estar embarazadas, o porque tienen que casarse, o porque en realidad tienen que cuidar a un niño en su casa, o a un adulto, o a alguien enfermo, o alguien les prohíbe trabajar. A todas esas categorías las hemos agrupado bajo la etiqueta de desigualdad de género, es decir, enfrentan una situación distinta a la de los hombres que les impide trabajar. Otros dicen que no pueden participar en el mercado laboral, que no reciben ofertas laborales porque tienen una enfermedad crónica o alguna discapacidad. ¿De acuerdo? Finalmente, otros comentan que viven en una zona muy marginal o muy marginada, donde la oferta laboral, la demanda de trabajo por parte de las empresas es muy irregular, o hay un problema de estacionalidad, no siempre hay trabajo. Bien, esas son las razones en las que nosotros nos hemos concentrado, porque de alguna manera están vinculadas con la literatura de movilidad social, que trata de explicar por qué ciertos grupos tienen una baja movilidad social en general. Bueno, de este porcentaje del 23% de los inactivos que están excluidos, de ese porcentaje, el 40% entonces aduce estas razones. Y lo que hemos tratado de ver es cómo ha evolucionado esto en el tiempo. La encuesta, esta es la evolución que hay de ese grupo. Hablamos del 40% porque más o menos en los últimos años la cifra ha estado muy cercana al 40%. El 40% está por acá, quizás una cifra más precisa sea 39% de los que dicen que no participan en el mercado laboral por esta razón. Ha caído un poco desde el 2007, desde el inicio de la encuesta. No es una diferencia muy grande, son 4 puntos porcentuales simplemente. Entonces, si uno toma un promedio para todo el periodo, pues da aproximadamente 40%. Es decir, aproximadamente 40%
de los que se sienten excluidos del mercado laboral podemos identificar que lo están por este tipo de razones. Entonces, si tomamos el dato para 2016, de hecho el dato para 2017 ya está, es muy similar, pero la encuesta acaba de salir hace apenas 1 o 2 semanas, la de este año, entonces no hemos tenido tiempo de actualizar todas las cifras de este estudio, entonces, pero la cifra ronda aproximadamente 39%, es decir, se ha mantenido en los últimos años alrededor de este nivel. Si analizamos al interior de este grupo, lo que encontramos es esta gráfica que vemos aquí. Esta es la distribución de las respuestas de por qué de ese grupo que da razones para no estar en el mercado laboral, qué es lo que están diciendo. Bueno, aquí lo que domina básicamente es el problema de la desigualdad de género, que es la parte roja de la barra. Aquí tenemos todos los años para los cuales analizamos la encuesta y como ven el patrón de respuestas es muy estable. Esto quiere decir que el problema es real, ¿no? Si no tuviéramos un problema por este lado, si no hubiera un fenómeno a explicar, pues aquí encontraríamos muchos cambios de un año para el otro, dado que las personas que responden a esta encuesta no son las mismas normalmente. O sea, sí hay un grupo que lo siguen a lo largo de 5 trimestres, pero normalmente no vamos a encontrar las mismas personas en un año respecto de otro. Sin embargo, el problema es muy persistente y la distribución del problema también lo es. Entonces, por ejemplo, en promedio, para todos estos años, la mitad, el 55% de las personas en este grupo son mujeres, básicamente, mujeres que no encuentran manera de participar en el mercado laboral porque, como dije, están embarazadas, tienen que cuidar niños, ancianos, gente enferma en su hogar, no las dejan trabajar, etc. El segundo grupo de importancia son los que dicen que sufren algún tipo de discriminación por edad o apariencia física. ¿De acuerdo? Ese grupo es un 17% de este grupo. Es decir, el primer grupo es un problema de desigualdad de género, 55%, baja 17% el segundo factor. El tercer factor, que aquí lo hemos denominado como actividad económica o estacionalidad, es este que está aquí. Aproximadamente en promedio es 8.6% de este grupo, 13.3% de este grupo, vive en una zona muy marginada, muy empobrecida, donde hay un problema de demanda de trabajo. ¿De acuerdo? El grupo que le sigue en importancia son los que tienen no encuentran manera de insertarse en el mercado laboral porque tienen una condición de salud, es decir, tienen una enfermedad crónica o alguna discapacidad. Y finalmente, el grupo más pequeño aquí es el que efectivamente dice que tiene un problema de formación, de habilidades, de competencias, que lo que saben hacer, no hay demanda por ese trabajo, etc. Entonces, esa es un poco una parte importante, el 40% de este grupo de excluidos aduce estas razones y efectivamente son razones que muchas veces ligamos con los problemas de movilidad social. Quiero concentrarme un poquito en el tema de la desigualdad de género, ¿no? Aquí tenemos una parte importante de los excluidos que son mujeres, y efectivamente si uno ve la tasa de participación laboral femenina en México, es mucho más baja que en otros países. Que estuvimos recién haciendo la comparación, ¿de acuerdo? Recién vimos que había una diferencia de tasa de participación en general en México en relación a este grupo de países. Si vemos la participación femenina como porcentaje del empleo total, está mucho peor la situación, en el sentido de que sí notamos una diferencia aquí más baja de participación laboral femenina en relación a la de los otros países con los cuales estamos haciendo esta comparación. Ahora, ¿qué diagnóstico hemos sacado nosotros de este análisis? Bueno, básicamente que en el mercado laboral hay mucho que hacer para promover la inclusión.
¿De acuerdo? Si queremos realmente aumentar la tasa de participación y llevarla a niveles similares a los de otros países, no simplemente por ser igual a otros países, sino porque aquí se están perdiendo muchos ingresos. Porque aquí hay muchas familias que son aproximadamente, si solo atendemos a este grupo, habíamos dicho que la tasa de participación podía aumentar 8.6 puntos porcentuales. Si solo atendemos las razones de este grupo, que es un 40%, podríamos aumentar la tasa de participación en la mitad de esos puntos porcentuales, casi 4 puntos porcentuales. Esos son aproximadamente 3 millones de personas. Es decir, 3 millones de personas podrían insertarse en el mercado laboral si de alguna manera solucionamos pues, los problemas que ellos indican que tienen, ¿no? Problemas de desigualdad de género, problemas de protección social, el hecho de que estén enfermos, tengan una discapacidad, ya no los califica para el mercado laboral, problemas en algunas áreas marginadas, problemas de edad, de formación, etc. Si atendiéramos a estos grupos, podríamos elevar la tasa de participación considerablemente. Y el hecho de que se clasifiquen o se autoclasifiquen en estos grupos ya nos da una pista de dónde están algunos de los problemas. Sin embargo, si uno habla con gente de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual México es participante, ellos han sacado el año pasado un reporte sobre habilidades y capacidades en la población mexicana para el trabajo. Entonces, cuando les presentamos estos resultados, lo que nos dijeron es, bueno, pueden tener más pistas sobre lo que está pasando con este grupo si miran un poco al interior de cada uno de estos grupos, al interior del grupo de mujeres, al interior del grupo que se siente discriminado, al interior del grupo que tiene problemas de salud, cómo está su perfil por edad y educación. Y entonces igual ahí pueden encontrar más pistas acerca de cómo diseñar políticas de intervención que atiendan la problemática específica que tienen de ser un grupo vulnerable con algunas otras herramientas por el lado de la formación y la educación. Y efectivamente cuando uno hace este análisis encuentra cosas muy claras en ese sentido. Por ejemplo, hay una clara diferencia en cuestiones de edad, ¿no? Aquí la barra dentro de cada uno de estos grupos de excluidos, los que están excluidos por formación o por falta de competencias, o los que están excluidos por cuestiones de género, hemos visto cómo es la distribución de edades, ¿no? Y aquí lo que hicimos es ordenar estos grupos vulnerables en función de qué tamaño tiene el grupo de jóvenes, qué tan grande es el grupo de jóvenes. Entonces lo que vemos es que en aquellos que dicen que no pueden insertarse en el mercado laboral por una cuestión de formación o de conocimientos o de habilidades, el 56% es menor de 30 años, tiene menos de 30 años, son muy jóvenes. En el grupo de las mujeres que tienen problemas, que sufren esta cuestión de desigualdad de género, también la mitad, 46% de ellas, son menores de 30 años. Y cuando ya nos movemos hacia otras razones, discriminación por edad o apariencia, discriminación por problemas de salud o discapacidad, fíjense, la inmensa mayoría, 75% por lo menos, tiene más de 45 años. Entonces aquí tenemos, dentro de estos grupos vulnerables hay dos poblaciones muy distintas, poblaciones de jóvenes mayoritariamente o poblaciones de gente que ya está en la mitad de su carrera laboral o en la mitad de su vida laboral, aunque no están en el mercado laboral, o hacia el final, ¿no? Estos son mayores de 45 años, de los cuales el grupo de mayor de 60 es importante aquí. Entonces, cuando uno ya empieza a ver las razones que ellos están dando, pues esto está asociado con otras cosas. Está asociado con que son jóvenes, si hay un problema de género o de formación, y está asociado con gente ya de mayor edad, mayores de 45 años, cuando ya los problemas que aducen son discriminación por edad, que claramente son muy mayores,
pero también aquellos que dicen tengo una discapacidad o un problema de salud, entonces esos son mayores. Aquí esta gente, por supuesto, está arrastrando todos los rezagos sociales. Son mayores, tienen un problema de salud, no tienen cómo resolverlo. Y la otra dimensión, esa es la dimensión de edad. Fíjense que para el caso de la demanda laboral, esto de que viven en una zona marginada, etc., pues ahí no hay un patrón claro de edades. Está como más uniforme repartida la edad. Eso les pega a todos por igual, independientemente de la edad. Ahora, si vemos qué pasa con la educación de estos grupos, es la línea roja que tenemos aquí. Y esta línea roja me dice el porcentaje de este grupo que tiene al menos educación media. Al menos educación media. Es decir, del grupo que dice que tiene un problema de conocimiento y de formación, fíjense que el 68% tiene educación media, media superior o superior. Entonces, ¿cómo puede ser que en este grupo la mayoría no es que no están educados? Sí tienen algún nivel educativo, al menos de nivel medio, entonces tienen un problema de educación. Esto quiere decir que en general no es un problema de no haber alcanzado cierto nivel educativo, sino de la pertinencia de la educación o de la calidad de la educación que se les ha brindado. Este mismo problema lo vemos entre las mujeres. Aquellas mujeres que tienen problemas de participación laboral, fíjense que sí tienen un nivel educativo alto. O sea, mejor dicho, la mayoría de ellas tienen al menos una educación media completa y pueden tener más, educación media superior. Ahora nos vamos a meter luego más en detalle a ver qué es lo que está pasando en estos grupos, porque si bien estas cifras son similares, la composición de la educación en estos dos grupos es muy distinta. ¿De acuerdo? Sí, había una pregunta por ahí. ¿No será que el nivel de educación aumenta la capacidad de percibir ciertos problemas, como la discriminación de género o la cuestión de percibir la inadecuatez de su propia formación? Puede ser eso, aunque en general estos problemas de desigualdad de género o se deben a un rechazo. Alguien los rechazó alguna vez. Alguna vez le dijeron, no, tú no tienes suficiente, tu educación no fue buena, o tu calidad de la educación no fue buena, o ellos perciben que no es buena. Pero en el caso de la desigualdad de género es algo muy concreto, es decir, en general es algo muy concreto. O sea, tengo algo que hacer en casa, o no me quieren porque estoy embarazada en algún puesto, o porque estoy casada, en fin. Pero también podría ser que se mezclen aquí algunas de estas cosas, ¿no? Pero ya vamos a ver que al interior cómo está compuesto este porcentaje es importante también. Y eso va a diferir entre los que dicen que tienen un problema de formación y aquellos que dicen que tienen un problema de género. Sin embargo, si nos movemos hacia aquellos que sufren discriminación por edad o por apariencia o porque tienen un problema de salud, una discapacidad, y que dijimos que en su mayoría son gente de mayor a 45 años, pues ahí ya los niveles educativos son más bajos, ¿sí? La inmensa mayoría, es decir, aproximadamente el 65%, la mayoría de ellos, solo tienen estudios primarios, ¿no? Entonces, fíjense todos los factores que se están juntando. Son personas que tienen una discapacidad, un problema, una enfermedad crónica. Están excluidos del mercado laboral por esas razones, pero también son mayores y tienen niveles educativos muy bajos. La mayoría tiene solo estudios primarios, es decir, el 60 y tantos % tiene estudios primarios. Y ahora vamos a meternos al interior de estos grupos y van a ver la gravedad. Es mucho más que lo que estamos percibiendo aquí. Pero al menos pareciera que sí, que los de la OCDE tienen razón en su estrategia de competencias, de decir, una vez identificados los grupos vulnerables, está muy bien hacer eso, pero hay que meterse un poquito más allá y ver perfiles de edad, perfiles educativos, etc. Entonces, lo que voy a hacer ahora es
ahondar un poquito en esta cifra del 68%. ¿No? Dijimos que aquellos que se sienten excluidos por un problema de formación, el 68% de ellos tiene al menos un nivel medio de educación. Entonces lo que hicimos fue meternos en ese grupo del 68%. Como ven, aquí vamos cada vez como metiéndonos en subconjuntos de individuos. Fíjense lo que encontramos aquí. Entonces ahí está ese 68% que está excluido por razones de formación, pero que tiene un nivel de educación igual o mayor a nivel medio. Y aquí lo que vemos es, a ver, ¿quién acabó qué nivel de estudio? ¿No? Porque dijimos que estos son los que tienen un nivel de educativo medio o más. Entonces fíjense que aquí tengo este grupo que está en esta parte. Estos son los que acabaron, los que tienen, por ejemplo, secundaria completa. Un 28% de ellos tiene secundaria completa, un 18% de ellos tiene prepa completa. Y un porcentaje aquí pequeñito, que no logro ver, 2%, tiene una carrera técnica completa. No, es decir, aquí estamos hablando de aproximadamente el 48% de este grupo, 30, 28 aproximadamente, sí, más o menos 40, casi 50% de este grupo, un poquito menos del 50%, tiene algún problema, tiene algún nivel de educación completo. ¿De acuerdo? Entonces, si teniendo un nivel de educación completo todavía sostienen que tienen un problema de información, es claramente que esos niveles educativos han sido o de baja calidad o no han sido pertinentes para la zona en la que viven o para la demanda laboral que existe en la zona, etc. Y luego tenemos un grupo importante aquí, un grupo importante que tiene estudios de grado, es decir, tiene algún nivel de estudios universitarios. No todos ellos han acabado la universidad, han terminado la universidad. Si uno ve la distribución, esto ya no lo estoy mostrando porque ya es meterme en un detalle muy grande, pero solo una parte de ellos pues tiene estudios universitarios completos. Otros tienen 1 año, 2 años, 3 años de universidad, pero no acaban la universidad. Pero es un grupo importante el que tiene algo de estudios universitarios. Entonces, ese es un grupo en el cual la oportunidad sería, bueno, terminar, si tienen una carrera universitaria inconclusa, terminarla, ¿verdad? Lo mismo pasa con este grupo de aquí, que tiene el 11%, tiene una preparatoria incompleta y otro 4% tiene una carrera técnica incompleta. ¿De acuerdo? Entonces también aquí hay una oportunidad para al menos el 15% de este grupo de terminar el nivel que iniciaron y nunca acabar, ¿no? Entonces esto lo que nos permite es, viendo quién tiene, dado lo que ellos contestaron, lo que están diciendo que les pasa, y viendo un poco sus perfiles educativos, tenemos distintos tipos de oportunidades aquí, ¿verdad?, para intervenir. En algunos casos es, bueno, ver si tienen un problema de pertinencia o de calidad y entonces tratar de compensarlos o darles alguna capacitación o mayor formación. Otros tal vez quizás acabar el nivel universitario en el que se quedaron. Otros es simplemente acabar la prepa o acabar esa carrera técnica que dejaron inconclusa. Entonces, mirando, la encuesta permite meterse en detalle en este tipo de cosas. Eso es lo que pasa con aquellos que dicen que tienen un problema de formación, dijimos la mayoría son jóvenes, etc. ¿Qué pasa con aquellos que se dicen excluidos por razones de desigualdad de género, que son en su mayoría mujeres? Fíjense cómo el perfil es un poquito distinto aquí. Aquí hay un perfil ya de niveles educativos ya terminados, pero en general nivel medio y medio superior. Por ejemplo, más de la mitad tiene una carrera, tiene el nivel secundario terminado. O sea, la mitad de este grupo de mujeres tiene la educación secundaria completa, un cuarto de ellas tiene prepa completa o una carrera técnica completa. Entonces ya estamos hablando de que el 75% de este grupo ya tiene un nivel medio o medio superior completo. Entonces, si aquí uno quisiera actuar con este grupo para
vía la educación para insertarlas al mercado laboral, pues tendría que ser, uno ya empezaría a dudar de si es un problema de educación o verdaderamente de discriminación o de algún tipo de problema en el mercado laboral que le impide a las mujeres conciliar sus obligaciones laborales con sus obligaciones en la familia, pero quizás también haya algún problema de pertinencia o de calidad de la educación. Y luego tenemos otra vez un grupo importante, alrededor de 14%, que tiene la prepa incompleta o una carrera técnica incompleta, que son oportunidades de completar el nivel educativo. Y finalmente aquí el grupo, en este grupo de las mujeres, el grupo que tiene estudios universitarios es mucho más pequeño que en el grupo anterior. Aquí eso también puede ser una señal de que con estos niveles secundarios o nivel medio o medio superior no es suficiente para las mujeres para poder dar el salto y insertarse en el mercado laboral. Entonces, porque hay muy poquitas de ellas que tienen estudios universitarios. Bien. Finalmente, vamos a este grupo de los, nos venimos aquí, recuerden este grupo de los que se dicen excluidos por cuestiones de discriminación de edad o por problemas de salud. Dijimos que 3 de 4 de ellos son mayores de 45 años y el 60% de ellos tiene solo estudios a nivel primario. Entonces nos metimos un poquito más a analizar esto y encontramos aquí patrones muy similares en los dos grupos, el que se dice discriminado por edad o apariencia o por cuestiones de salud, tiene un perfil muy similar en términos de esto que les voy a comentar. La línea, la barra roja completa, ese es el porcentaje de este grupo que, teniendo una primaria incompleta, no tiene ningún tipo de estudios. Es decir, de aquellos que dicen, recuerden que la mayoría de ellos, más del 65%, tienen solo estudios primarios. Pero muchos tienen la primaria incompleta. De esos que tienen la primaria incompleta, 1 de cada 3 nunca fue a la escuela. O sea, no tienen ningún tipo de estudios. Entonces, una parte importante de los que no tienen la primaria incompleta es que nunca fueron a la escuela. Y el segundo grupo, el que aquí está cuadritos, estos son los que, del grupo que tiene estudios primarios, los que no acabaron la escuela primaria. Entonces ahí tenemos a la mitad. En este grupo, otra vez, preponderantemente son gente que solo tiene estudios a nivel primario, pero la mitad de ellos solo han iniciado la educación primaria, nunca la han terminado. Esa es la mitad de ese grupo. Tienen más de 45 años, la mayoría tiene estudios primarios, pero la mitad de ellos nunca los acabaron. Entonces aquí hay grandes oportunidades, aquí hay grandes fallas, digamos, de origen de estas personas. Estas personas están sufriendo problemas de salud, alguna enfermedad crónica, típicamente eso es consecuencia pues, de haber tenido cierto tipo de condición inicial muy mala, una mala nutrición en la niñez, alguna cuestión de salud no atendida en su momento, ¿de acuerdo? En particular las discapacidades visuales, auditivas, tienen un problema, son consecuencias de alguna falta de intervención temprana, pero además nunca acabaron la escuela, ni siquiera la educación primaria, entonces, y ahora ya tienen 45 años. Entonces, pero cuando le preguntas por qué están excluidos, no piensan en su educación, piensan en el problema más visible que tienen, que están viejos, que están enfermos, que tienen una discapacidad. Entonces, sin embargo, si uno toma esa característica como punto de partida, puede llegar a conclusiones de este tipo, que realmente aquí hay una falta grave de formación, de educación, etc. Y esto puede abrir la puerta a intervenciones que sean útiles para este grupo de población. Bueno, finalmente, como conclusión, ¿qué podemos concluir? Bueno, en relación a la participación laboral en México, que es baja, sin duda
Con esto se comprueba de que en parte esta baja participación en el mercado laboral tiene que ver con un problema de exclusión social en el trabajo, en el mercado laboral. Es decir, no es más alta porque hay un problema de exclusión. ¿De acuerdo? La otra conclusión es de que podemos asociar esta exclusión a ciertos grupos vulnerables, ¿no? Y la ENOA permite hacerlo, es decir, tenemos información suficiente como para ver dónde está el problema de la exclusión social en el mercado laboral. Sobre el enfoque de movilidad social, que podemos concluir que es una guía útil para el análisis, es decir, nosotros hemos empezado pensando, bueno, ¿quiénes son los que tienen típicamente problemas de movilidad social? Bueno, ciertos grupos vulnerables, los vamos a buscar en la encuesta y efectivamente explican una parte importante de esa baja participación. La otra conclusión acerca de la estrategia de competencias y áreas de oportunidad de intervención, sin duda el enfoque de la OCDE es bastante exitoso en ese sentido, simplemente decir, chequen qué está pasando con los niveles educativos de estas personas, crúcenlos con su edad y vean qué problemas pueden estar teniendo, ¿no? Obviamente luego hay que hacer, si uno quiere avanzar en esta investigación, pues tiene que hacer estudios con grupos focales, tienes que reunirte con estos grupos y ver exactamente cuál es el problema. Es un problema de pertinencia, es un problema de no haber acabado cierto nivel de estudio. Ya vimos que pueden pasar varias cosas en estos grupos. Algunos pueden tener, ya tienen la educación, ya completaron la prepa, ya completaron la educación secundaria, pero es un problema de pertinencia. O podría ser que en general el problema más grave es que no tienen el nivel completo. O puede ser una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Entonces, combinar el enfoque de movilidad social nuestro con el de competencias de la OCDE sí abre más pistas acerca de lo que puede estar pasando con estos grupos. Y finalmente, dados los problemas que tienen estos grupos vulnerables, sin duda si uno inicia algún tipo de intervención por el lado de educación, formación, capacitación, etc., no podemos olvidar cosas complementarias que sin duda deberían estar desde el principio, por ejemplo un sistema de protección social, cómo podemos tener grupos en la población que sean tan vulnerables, ¿no? Mayores, adultos mayores o adultos con niveles de educación muy bajos, con problemas de salud tan graves, problemas de desigualdad de género. Esto sin duda es de lo que más normalmente escuchamos hablar, porque es un problema que afecta a la mitad de la población prácticamente, en el cual las condiciones laborales que se ofrecen pues son imposibles de satisfacer por muchas mujeres porque los arreglos en su familia no le permiten hacerlo. Eso también tiene que ver con un problema de falta de protección social. Si hubiera un sistema de guarderías efectivo, si hubiera una atención de salud a adultos mayores, si hubiera alguien que cuide a las personas que estas mujeres tienen que cuidar, pues se liberarían tiempo para que puedan dedicar al mercado laboral. Y problemas obviamente de educación continua y para adultos. Aquí es donde les dije que iba a volver al tema de Noruega. Noruega tiene la tasa de participación laboral probablemente más alta del mundo y donde ellos han estado enfocándose muchísimo en este problema de la educación continua y para adultos. Es decir, no dejan que la gente esté fuera del mercado laboral inactiva mucho tiempo. Tienen un sistema muy efectivo y muy eficiente para dar formación a las personas y reinsertarlas rápidamente en el mercado laboral. Y eso obviamente nosotros estamos viendo efectivamente aquí en México que si resolviéramos ese tipo de problemas de exclusión, incrementaríamos la participación laboral mucho. Y como dijimos al principio, tener una participación laboral elevada, exitosa en el mercado laboral, pues es un prerequisito para tener movilidad social en ciertos puntos. Muchas gracias.